Problema. A partir de una pieza de acero se ha construido el recipiente que muestra la figura. Debemos averiguar cuál es la capacidad del recipiente y cuánto pesa el recipiente, sabiendo que 1 centímetro cúbico de acero pesa 7,85 gramos. Se puede observar en la figura que se va a trabajar con un prisma de base rectangular y la figura que está en su interior es un cilindro. Se puede apreciar que se trabaja con la mitad del cilindro. Comencemos el desarrollo. La primera pregunta es ¿cuál es la capacidad del recipiente? Por lo tanto, los datos que nos brinda el enunciado es que el cilindro tiene un radio de 14 centímetros y su altura es de 36 centímetros. Por lo tanto, debemos calcular el volumen de dicho cilindro. Entonces, en la fórmula de volumen, pi por radio al cuadrado por altura, debemos reemplazar los datos que nos brinda el enunciado. Una vez que reemplazamos, se resuelve y se obtiene que el volumen del cilindro es de 22.155,84 centímetros cúbicos. Nosotros debemos calcular la mitad del volumen del cilindro, ya que, como observamos en la figura, se trabaja con medio cilindro, que es el que está en el interior del recipiente, ¿sí? Del prisma de base rectangular. Entonces, el volumen que se halló dividimos por 2 y se obtiene que el volumen de medio cilindro es de 11.077,92 centímetros cúbicos. Por lo tanto, respondemos a la pregunta que era ¿cuál es la capacidad del recipiente? La capacidad del recipiente es de 11.077,92 centímetros cúbicos. Pasamos a la segunda pregunta del problema. ¿Cuánto pesa el recipiente? Sabiendo que 1 centímetro cúbico de acero pesa 7,85 gramos. Los datos que nos proporciona el enunciado sobre el prisma es: su base es un rectángulo de base 32 centímetros y de altura 16 centímetros. Esta es la base del prisma. Los datos de la base del prisma, que es un rectángulo. Luego, la altura del prisma es de 40 centímetros. Todos estos datos están en la figura. Por lo tanto, se debe hallar el volumen del prisma. La fórmula de volumen para el prisma es área de la base por altura. ¿Qué pasa? Debemos hallar el área de la base. Como hablamos de un rectángulo, hallamos el área del rectángulo, que es base por altura. Entonces, 32 centímetros por 16 centímetros, obtenemos que el área de la base es 512 centímetros cuadrados, ¿sí? Recuerden que es 32 por 16 y centímetros por centímetros, quedando allí centímetros al cuadrado, porque estamos hablando del área de la base del prisma. Una vez que se obtuvo el área de la base del prisma, se puede aplicar la fórmula para hallar el volumen del prisma. Entonces, la fórmula es área de base por altura. Reemplazamos en la fórmula los datos que ya tenemos: 512 centímetros al cuadrado por 40 centímetros, que es la altura del prisma. Multiplicamos los números, 512 por 40, y multiplicamos centímetros al cuadrado por centímetros y obtenemos centímetros cúbicos. Seguidamente, lo que debemos es restar el volumen del prisma que obtuvimos recientemente menos el volumen de la mitad del cilindro, ¿sí? Entonces, se realiza la resta correspondiente y se obtiene que es 9.402,08 centímetros cúbicos. Entonces, para saber cuánto pesa el recipiente, realizaremos 1 centímetro cúbico
es igual a 7,85 gramos. Este dato lo tenemos del enunciado. Nosotros debemos saber cuántos gramos son 9.402,8 centímetros cúbicos. Por lo tanto, se realiza la regla de 3 simple, se simplifican centímetros cúbicos con centímetros cúbicos y se obtiene que el recipiente pesa 73.806,33 gramos. Y se responde a la segunda pregunta del enunciado.